Y solito, sin papás ni mamás, cuando tenía 11 o 12 años y que desde entonces he seguido haciéndolo de modo prácticamente ininterrumpido, en esta ocasión me he sumado a la muy honorable postura de Arturo Pérez Reverte y me he negado no solo a firmar ejemplares, sino también a poner las plantas de mis pies en la susodicha feria. La metamorfosis de la literatura, que nació para ser milagro cervantino, en industria pura y dura, me da literalmente náusea. Yo comencé a escribir, valga la aparente perogrullada, que en días como los que corren no lo es, para ser escritor, no para convertirme en mono de feria ni en oso de pandero. Basta ya de trisagios y sabatinas en el altar del becerro de oro. Ningún escritor que lo sea de verdad escribe para ganar dinero. Insisto, esto es una postura personal, no la predico. Simplemente, en nombre de la coherencia, me la aplico. En mis próximos contratos de edición figurará una cláusula restrictiva por la que el editor se comprometerá a no exigirme tareas de promoción que nada tienen que ver con la filosofía de mi oficio. Y si a partir de ese momento paso de la nada a la más absoluta miseria, como dijo mi maestro Groucho Marx, y se venden 418 ejemplares de mis libros, mejor. Siempre quise ser todo lo más escritor de culto para minorías, y si el talento y la libertad de elección de los lectores no me permite ni siquiera llegar a eso, pues tampoco pasa nada. Se gira como en el tango, la vida sigue y a otra cosa. Hasta aquí, perdónenmelas mis palabras de desahogo. Si no las digo en voz alta, reviento, por más que ese desahogo resulte inusual, puesto en boca de un presentador de televisión. Pero yo no lo soy, no soy presentador de televisión, yo soy escritor, y Negro sobre Blanco es una tertulia literaria en la que importa más lo que se oye, lo que se dice y lo que se escribe que lo que se ve. Y ahora el programa de hoy, cuyo protagonista no va a ser, tal es al menos mi intención, la Feria del Libro, aunque esta haya sido su factor desencadenante, sino el libro a secas, el libro tal y como hasta hace poco tiempo se venía entendiendo, el libro como jardín abierto para pocos y paraíso cerrado para muchos, el libro en su tabernáculo natural, que es la librería, y no las ferias, ni los kioscos, ni los grandes almacenes, ni menos aún las grandes superficies. O sea, el libro en su hábitat, en su hogar, en su surco, en su sementera, a palo seco, y no mezclado con periódicos, revistas de colorines, taladradoras, tachuelas, perfumes, bragas y sacos de alubias. Para ello, a guisa de provocación, incluso acaricié la posibilidad de grabar este programa en la cuesta de Moyano, a pocos metros de la feria, pero fuera de ella. He invitado como contertulios de este capítulo de Negro sobre Blanco a 5 libreros de verdad, a 5 libreros de los de antes, a 5 libreros de los de toda la vida. No se me oculta que la mayor parte de ellos, si no todos, acuden también a la dichosa feria y tienen en ella caseta propia, por lo que seguramente van a disentir de mi postura y a criticarla, aunque la respeten. En su derecho están ecce homo. Esos libreros son, de derecha a izquierda, Antonio Rubiños, cuya librería de Madrid, que lleva su nombre, pasa por ser una de las más antiguas de España, Valeriano García Barrero, que ni está en la feria ni puede estar, porque su librería, estudio, no se encuentra en Madrid, sino en Santander. Ángel Escarpa, de la pequeña librería Miguel Hernández, reverenciado sea su nombre, el de Miguel Hernández. Jesús Ayuso, de una librería ya clásica en Madrid, Fuente Taja. Y, por último, mi compadre Pepe Esteban, que es escritor y editor, que fue librero, que conoce el paño en todos sus tapetes y del que se cuenta que a los 2 días de nacer pidió a su madre que en vez de teta le diese un libro. Gracias a todos por asistir a esta especie de corrida concurso de ganaderías. Reine entre nosotros la paz y el sentido del humor, cunda el espíritu crítico y no se me enfade nadie por lo que he dicho ni por el título que hoy le he puesto al programa. Los mercaderes en el templo. No hay en él la más mínima voluntad de ofensa hacia vosotros, porque vosotros no sois los mercaderes, sino todo lo contrario. Vosotros sois los sacerdotes de esos templos, de esos espacios sacramentales, acaso toco madera,
en vías de extinción, que son las librerías, las auténticas librerías. Aclaro, por cierto, para los espectadores de ultramar y del extranjero, Iberoamérica no forma parte de este, que la Cuesta de Moyano, a la que he aludido antes, es a Madrid lo que los celebérrimos buquinistas de la orilla del Sena son a París. Un lugar, un rastrillo en el que permanentemente a lo largo de todo el año se venden libros de ocasión, libros ya leídos, libros de saldo, libros manoseados, libros de lance. Repito que la Cuesta de Moyano está, casualidades o causalidades de la vida, a 200 metros escasos del emplazamiento de la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro. Nunca he hablado tanto como hoy en negro sobre blanco, pido perdón por ello y ya me callo. Pepe, lleva tú el programa o por lo menos abre el fuego. Abre el fuego. Primero quería hacerte una apreciación. Aunque se sea librero de fuera de Madrid, se puede venir a la feria. ¿Es así, Antonio? Para los libreros de fuera de Madrid, la feria ha designado un sitio, el peor posible. Primero sortean las casetas de Madrid y luego después vienen las de fuera de Madrid. Pero también quisiera iniciar esto hablando de don Manuel Azaña. La Feria del Libro se inicia en 1934 y es una invención, como tantas cosas de este Madrid, de don Manuel Azaña. La Feria del Libro tuvo 10 casetas, que estaba en Recoletos, solamente una banda de Recoletos, y así se inauguró la primera Feria del Libro, que hoy ha llegado a ser lo que que empezó siendo lo que no es hoy y ha terminado en lo que tú nos has contado. No sé si don Antonio o alguno... Sí, estoy muy de acuerdo, y yo añoro la Feria de Recoletos, porque entonces el libro que se editaba era esencia, hoy es simplemente colonia. Pasan toneladas de colonia para que quede una pizca de esencia, que es el libro que perdurará en las librerías. Hoy prácticamente casi ningún libro perdura, salvo honrosísimas excepciones. ¿Estás de acuerdo, Valeriano? Sí, yo puedo contar, como ha dicho perfectamente José Esteban, se puede venir a la Feria de Madrid. De hecho, nosotros estuvimos un año en la Feria de Madrid. Lo que ocurre es que efectivamente no es que nos sintiéramos arrinconados, es que veíamos la feria en lejanía, con lo cual lo que quiere decir es que si además luego tampoco veíamos el dinero, pues lógicamente la gente no veía nuestros libros que pintábamos en la feria. Claro. Yo no sé si tú, Ángel, que tienes una librería muy pequeña, estás también presente en la feria o no. Sí, evidentemente. Bueno, lo que sí sé es que, creo al menos, tu librería, que está en el barrio de San Blas, en Madrid, me parece, está a punto de cerrar. La quitas. Sí, cerramos. Va a ser devorada por las grandes superficies, y lo que tú te preguntabas, y nos preguntabas también a nosotros, los del programa, cuando nos pusimos en contacto contigo, es dónde hay que poner una librería en Madrid para que sobreviva. Claro. Quizá en el barrio de Salamanca, como la de Antonio Rubiños. ¿Y por qué no preguntamos dónde están los lectores? Bueno, es lo mismo, claro. ¿no? ¿Dónde están los lectores? Es que desgraciadamente se está cambiando el toreo que tú decías antes. Ahora los toreros se van a las grandes superficies porque allí creen que están los toros, que en este caso serían los lectores, y esa es la lástima. Lo que tenemos los... Antes tú me criticabas diciendo que el librero, porque yo había dicho que tenía que ser un didacta de alguna forma del posible lector. No, Jesús, no te criticaba. Yo creo que efectivamente el librero tiene que cumplir una labor de orientación con la persona que entra allí. Lo que sí decía, y ahí había una leve crítica, es el peligro de todo didactismo, que es el peligro de adoctrinar, es decir, de ideologizar lo que yo creo que el librero debe vender toda clase de libros. Pero es prescindiendo de cualesquiera que sean sus preferencias ideológicas. Estoy de acuerdo contigo. No, por supuesto. Hombre, lo importante es la orientación. Si tú vas a hacer una tesis y te preguntan, tú dirás qué libros pueden acompañar a tus argumentos de esa tesis, ¿no? Y ese es el papel que yo recababa para el librero, ser un didacta, el orientador, porque asumes un papel que no tienes que tener una gran superficie donde no aparece ni siquiera un librero. Ahora se ha perdido. Ya no hay libreros como éramos nosotros. Que la gente venía a consultarte, decía, ¿qué novela me compro? ¿no? Y tú decías, pues esto... No se ha perdido de todo, no se ha perdido de todo lo que ocurre. Hoy mismo vas a cualquier día de Madrid y preguntas, quiero hacer una tesis, y el librero no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. No, y además, por otra cosa, porque el librero no pervive en la librería, desgraciadamente. Uno, por favor. Sí. No, yo creo que hay excepciones. Y yo no hablo, lógicamente, solamente por la librería nuestra, porque en ese caso parecería que me había venido aquí realmente a presumir. Yo creo que conozco el 99%, por no decir por 100, el 100% de las librerías españolas, y existe una gran cantidad de libreros que conocen perfectamente cuál es el material que tienen entre manos, en el mejor sentido de la palabra, y que pueden, lógicamente, aconsejar cuando se les pide. Lo que ocurre es que el número de lectores ha aumentado considerablemente.
Y lo que ya no puede entenderse tampoco es una librería muy pequeña, en el sentido tradicional que casi de un librero para un lector, porque está el número de las publicaciones que salen al mercado, que lógicamente exigen no una gran superficie en el sentido comercial, sino una gran superficie en el sentido comparable con un tamaño de una librería pequeña. La librería pequeña puede tener muy pocos libros físicamente representados, o los da una rotación tan rápida que no están tampoco en la estantería. Y entonces yo diría que hoy una librería con menos de 300 metros es una librería muy difícil, lógicamente, de poder atender al público en el sentido clásico y en el actual de la palabra. En el actual del momento sería porque tiene existencia, y en el clásico porque entonces puedes, lógicamente, tener gente, seguro que vosotros tenéis gente para atender. Vamos, yo he estado muchas veces en la librería de Chus, y lógicamente ahí había gente que sabe de libros. En la librería de Antonio no voy a decir, en la librería de Escarpa es él mismo el que lógicamente lo sabe. Luego yo creo que no vamos a tirarnos contra nosotros mismos. Valeriano, perdona, mi experiencia y la experiencia de muchos lectores o personas, por ejemplo, que quieren comprar un libro mío y me lo escriben, es la de que en estos momentos entras en una librería y en el 90% de los casos pides un libro, no tienen ese libro, cosa normal porque no caben, y en lugar de hacer lo que hacían antes, los libreros eran como farmacéuticos, en 24 horas como máximo tenías el libro puesto en la librería, te dicen esto está descatalogado o esto está agotado. Eso no sois vosotros los libreros, pero seguramente sí son las personas que trabajan para vosotros, ¿no? La palabra agotado es de un superuso en las librerías de hoy. Tú llegas a no está agotado, y ¿cómo está agotado? Soy yo el autor. Y no está agotado el libro, ¿no? Eso es igual. Sabes perfectamente que ahora el que está agotado te lo está diciendo la máquina, porque antes el librero se preocupaba de ser buscador de libros también, para satisfacer una determinada demanda. De ahí se creaba esa relación sacerdotal que tú decías entre el librero y el lector. Mientras que ahora el ordenador parece que es el librero. Bueno, ahora está el ordenador. Pero es la ignorancia. El que dice que está agotado es la ignorancia. Totalmente. Es el ignorante. Porque y ganas de no trabajar. Antes de decirlo, pues hay que recabar información, llamar por teléfono, molestarse. Nosotros hacemos una media de pedidos en librería, pues de 150 o 200 encargos de libros, pues que no está en la librería porque físicamente no cabe en la librería. Porque la tragedia del librero es que están entrando pues 1000 novedades semanales, y eso no hay quien lo aguante, ni quien lo resista, ni quien pueda tan siquiera leer la solapa de los libros. No, es así? Sí, es un Sois drama. todos libreros y todos no me parece que tenéis yo creo que es que no podemos vivir tampoco de la añoranza. A mí el análisis que ha hecho al principio Fernando indudablemente es muy duro. En muchas cosas se puede suscribir. En algunos casos yo creo que habría que matizar. O sea, todo evoluciona, y lo que tiene que evolucionar lógicamente es el mercado del libro. Y al emplear la palabra el mercado del libro, yo lógicamente al libro le reverencio en todo lo que se le puede reverenciar, vamos, y en ese aspecto y no en otro, quizá esa palabra que tú has dicho de sacerdote pudiera irnos. Digamos que de alguna manera sabemos que tenemos entre manos, para un cierto sentido, un material sagrado, vamos a decirlo, y ya con él digo que queda todo reverenciado del libro. Pero al mismo tiempo somos un mercado. Somos un mercado porque si eres empresa, o sea, si tú tienes que trabajar con gente, lo que tienes que aplicar a tu negocio dos líneas. La línea de empresario con relación al personal y la línea de mercado con relación al material que estás haciendo. Otra cosa es que tú a eso, lógicamente, le tienes que dar un tratamiento radicalmente distinto y con todos la novedad que puede tener, que lógicamente puede ser una cosa de ultramarinos, una cosa de juegos o una cosa misma de papelería en muchos negocios que lógicamente están mezclados. Porque el libro tiene en su propia comercialización unas características diferentes del otro tipo de artículos. Y porque a veces efectivamente caemos en este punto que tú acabas de decir muchas veces que un libro está agotado o no está agotado, porque en el mundo del libro hay excesivos números de proveedores. O sea, posiblemente entre libreros, entre distribuidores y entre editores, una librería de tipo medio normal, no sé, yo digo en provincias, porque quizá en Madrid tenéis la ventaja de que la cosa está más concentrada, estamos trabajando con por encima de los 600 proveedores. El controlar todo eso es complicadísimo. El que te contesten es muy complicado. El que te sirvan es muy complicado. Y el que tú puedas informar en línea, aunque se diga en línea, está muy complicado. Porque en los catálogos de los editores... No es verdad que cualquier editorial, por la cuenta que le trae
coloca en 24 horas un libro que un librero le pida de la misma forma que un laboratorio. No solamente no es verdad, sino que tu unidad de tiempo no es el día, ni siquiera la semana. Y ni siquiera en Madrid puede ser la semana a veces. Sí. Porque las distribuciones se han pasado a unos centros que se llaman logísticos, que lógicamente funcionan Valeriano, yo he hecho un experimento antes de venir a este programa. Lo hice ayer. Recorrí 15 librerías del centro de Madrid pidiendo un libro que a mí me parece un clásico, se lo parece a todo el mundo, que son los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. En las 15 librerías del centro de Madrid me dijeron que ese libro no lo tenían y era imposible conseguirlo. Pues lo hay 5 ediciones. A mí me parece una auténtica barbaridad. Me parece una auténtica barbaridad. Y si quieres entrarías en un brindis. Hay 5 ediciones. No, es una broma, perdón. Yo de ese libro, por lo menos. Yo también sé que existen esas ediciones. Yo quisiera terminar el razonamiento que estaba haciendo antes y luego cambiamos. La dificultad, inclusive, de mirarlo en la máquina, las informaciones, no es cierta, porque los editores ya en este momento no pretenden o no dan nunca por agotado un libro de su catálogo, porque entonces pierden los derechos de edición. Y entonces tú puedes encontrarte en el catálogo de un editor un libro que todavía está vivo porque figura allí. Y sin embargo ellos no te lo sirven, ni te dicen que lo tienen agotado para que esa factura no pueda llegar al editor, no pueda llegar a la gente. Y entonces estamos metidos muchas veces en una ratonera. Pero ahora vamos al otro. Esto que tú dices, Fernando, me cuesta. Y me cuesta pensar que lógicamente yo ya no sé, lo que habría que intentar saber, y aquí estoy tirando quizá piedra contra el propio tejado, es ¿a qué se rotula como librería? Que eso sería la segunda parte. Lógicamente entraríamos en el propio tinglado. Yo la pregunta que tú habías dicho es ¿por qué la feria? Que es el motivo de los que estamos aquí. Sí. Tú piensas en este momento que durante los 17 días que dura la feria se traslada a todos los lectores al retiro. Con lo cual tú en librería, si te pones ajeno a estás insinuando que lo de Pablo Neruda fue porque todas las obras de Pablo Neruda están en la feria. No estoy por eso, yo estoy hablando del por qué estamos aquí, del programa. ¿Por qué estamos en la feria? Porque es el escaparate que en ese momento está abierto, con posibilidades de ventas reales, que es el pan que tú decías, de poder hacer negocio en estos días. Si no, Ángel, que lo diga. Tú en este momento estás en tu barrio y te vienen 4 despistados y el resto se te ha ido a la Ángel, ¿es verdad que tú vendes en la librería, no en la caseta, una media de un libro al día? ¿Se me ha dicho eso? Sí, efectivamente. ¿Un libro al día? Así es. ¿En la librería un libro al día? Sí, vamos, yo digo un libro al día porque evidentemente hay días de vender 4, pero hay días de no vender ninguno. Claro. Bueno, se venden ahora más libros que antes, por lo menos eso se dice, y sin embargo las estadísticas que yo tengo por ahí dicen que en estos momentos se lee en España, y el porcentaje se refiere tanto a periódicos como a libros, un 17% menos de lo que se leía en el momento en que murió Franco. Bueno, pero por una razón, la fotocopia. Simplemente para ver cómo va el sector hay que ver los anuncios en televisión. ¿Qué se anuncia en televisión? ¿Se anuncia algún libro? No. ¿Qué se anuncian? Viajes, coches, ocio, pero que no son libros. Sí. Luego, si no se anuncian libros, es porque no son rentables los libros. Ni la venta del libro. Hombre, aquí en cierto modo anunciamos libros, hablamos de libros, ¿no? Es una en general, hablamos del libro. ¿A qué hora, pero, por ejemplo, te estoy hablando, libros de texto. Las librerías de Argüelles prácticamente han dejado de vender libros de texto porque se compra uno y los demás se fotocopian. Claro, por ejemplo. Y esto es un hecho real. Alianza tenía una colección de libros de texto que creo que se está pero Jesús, eso iría en detrimento de la venta de libros, no de los porcentajes de lectura. Es que esos son lectores que dejan de serlo. Porque antes... Lectores estadísticos. Es que el problema está en las estadísticas, también los enfoques son realmente complicadas. Y muchas veces esto, yo no sé cómo se hacen, lógicamente... Yo tampoco todo lo que estamos dentro del mundo del libro sabemos que efectivamente se venden mucho más libros. Mucho más libros, sí. Pero además mucho más de número de libros, porque a lo mejor no se venden muchas más pesetas, pero el precio del libro, por ejemplo, en los últimos 5 años, el precio de unidad del libro que estás vendiendo, ha ido bajando de tal manera. O sea, se vende tal cantidad de libro bolsillo o de libros o ediciones baratas, que en este momento podríamos estar vendiendo perfectamente hasta 3 veces más que hace 5 años. 3 veces el número de volúmenes. No en dinero que se venda más no quiere decir que se lea más. Bueno, hombre, tú Jesús, tú ya tienes el libro, y yo pienso que el libro se compra para leerle, no sé en qué momento, pero tampoco para utilizarlo de otra forma. Ojo, mi experiencia personal es que leen mis libros un 10% de quienes lo compran. De quienes los compran. Tú, Jesús, llegas más lejos. En ese recorte de prensa que tengo por aquí, dices que en tu opinión, más o menos, se leen un 6 o un 7% de los libros que se compran. Sí, es cierto. E incluso hablas de que tú calculas de que lo que se vende de un libro medio son 500 ejemplares. Sí.
Sí, sí, es cierto, porque se compran mucho. Amando de Miguel el otro día decía que él compra un libro no para leerlo, sino para atesorarlo. O sea, que esos hay muchos. Y el libro también es una ornamentación. Antes se compraban por metros y ahora hay muchos que siguen haciendo eso. Los grandes libros... Bueno, vosotros sois tan pesimistas como lo es Jesús y como lo soy yo. Yo vuelvo a matizar la respuesta. Porque es ¿Tú por qué lo dices? ¿En qué te basas? ¿En qué me baso? Que se venden 500 ejemplares de cada libro. Claro, lo estoy viendo. Claro, la experiencia que lo estoy viendo. No sabes pero es que, cuántos de los libros vendidos por ti son o no son leídos. Cuando te viene alguien a hacer una pregunta y tú ya conoces a esa persona y ha comprado 3, 4, 5, que estoy haciendo una tesis sobre no sé qué cosa, y te estoy hablando de un especialista, muchas veces es tan reiterativo que te está pidiendo el mismo libro 2 veces. Digo, pero si eso te lo llevaste ayer. ¿Por qué? Porque él no ha leído, sino simplemente dejándose aconsejar por unas bibliografías, él ha comprado aquí o en otro sitio, y después reitera la compra en lo mismo. Te lo digo porque tengo esta experiencia. Eso es lo que te digo que hay que matizar. Es que depende. O sea, hay una novela que generalmente se compra para ser leída. Y hay otros muchos libros, que por suerte que los compras realmente como material remoto de información. Como un diccionario, ¿no? Una cosa, no digo un diccionario, digo por ejemplo un libro de arte, una libro de consulta, una cosa que tú estás teniendo, libros de pintura, libros de música, libros de referencia. O sea, cualquier lector tiene su casa llena de libros de referencia y un libro de referencia tú no le lees de la A a la Z. Bueno, pero yo creo que tú un libro de referencia le tienes lógicamente... Estamos hablando de libros de lectura, no de consulta. Miguel García Posada hace una semana en El Mundo, en su columna de Babelia, decía que el libro permanecerá como libro de lectura y que en cambio los demás soportes electrónicos, etcétera, etcétera, se reducirán a libros de consulta. Establecida esa distinción. Yo sugiero que hablemos de libro de lectura. Estoy absolutamente de acuerdo con esa apreciación. El libro de lectura siempre se venderá en librerías, seguirán las librerías, seguramente habrá menos librerías, porque estos monstruos y estas uniones de las multinacionales, pues nos van a ahogar irremisiblemente. No. Ahí tienes tú el ejemplo. Nos están ahogando. Ahí tienes tú el ejemplo. Nos están ahogando y ahí nos van a ahogar cada día más. Evidentemente. Porque nos están privando de una venta que antes teníamos, que era la venta del bestseller, que esa ya... sobre todo en Madrid. Claro. Tú en Santander eres un privilegiado, pero aquí un premio Planeta, o un premio Espasa de Ensayo, o el que sea. Sí, o el de Destino que tiene. O el de Destino, pues se vende poquito, en librerías, se vende en las grandes superficies. Y nosotros nos queda pues el libro de recomendación por convicción o el libro de una clientela muy fiel y muy antigua de nietos, padres e hijos, que es la que yo tengo la suerte de tener, y que yo defiendo a mi clientela porque de verdad mi clientela es lectora de los libros que compra. Estoy convencido de que los leen porque muchas veces los comento con ellos, y es cierto. O sea que yo en eso no soy tan pesimista como vosotros. En este libro, que tú has dicho que se vende poquito, la edición sin editores de Andrés Schifrin, publicado por Destino, se dice, entre otros muchos datos, que en estos momentos en Estados Unidos, el dato se refiere a Estados Unidos, las librerías independientes, como las vuestras, venden únicamente el 17% de los libros que se venden en la totalidad del país. Mientras que en España, según la estadística de la FANDE, dice lo contrario, que el 61% se vende en librerías. Pero ¿es cierto eso? Esa es mentira. Hoy, por ejemplo, en Madrid, el Corte Inglés vende más que casi todas las librerías, los grandes superficies, el 50% que el resto de las librerías. Según mis datos, vende más del 50% de los libros. Sí, lo que pasa es que a nivel de estadística, el Corte Inglés entiende que es una librería. O sea, a nivel de estadística de FANDE, o sea, el Corte Inglés... Claro, es que está en el 61%. Y tiene 60 y tantos puntos. Porque lo que se entiende cuando estamos hablando de grandes superficies son las cadenas, digamos, de alimentación o cosas de ese tipo, lo que puede ser, pues, no lo sé, un Prica, Pero vamos a ver, las Eroski, librerías una cosa de ese tipo. ¿Van a dejar de existir? ¿Cuánto tiempo va a vivir la librería tal y cual la concebimos hoy? ¿Cómo pensáis vosotros eso? Pues mira, yo pienso que la librería es sacrificio, que la librería es constancia y que la librería pues no es un gran negocio. Es un negocio en lo que tienes que reinvertir casi el 90% de tus beneficios para tenerla actualizada, para tenerla modernizada, y que hoy día, yo os hablo de mi caso concreto, yo tengo que tener un departamento para dar entrada a libros y otro departamento para devolver libros. Con la devolución exacto. Es espantosa. Y da el mismo trabajo la entrada que la salida, porque no se puede resistir ni económica ni físicamente la presión que tenemos. Y yo creo que tengo ilustres colegas aquí que les pasará lo mismo. Si no, nos moriríamos todos, seríamos los banqueros. ¿Por qué el libro es una mercancía que se devuelve?
cuando la mayor parte de las mercancías, ¿no? Cuando un porque por el sistema, comerciante compra, la tiene que vender o se la traga. Por el sistema que existe actualmente, no puede ninguna librería comprar y no devolver. No, esto no es por Es imposible. Los hábitos de compra ahora por- mismo no permiten digerir toda la cantidad No se de puede títulos que digerir. No se puede. Es el sistema, pero el sistema es mundial. O sea, Es mundial, el sistema no mundial. es Nosotros, español, por ejemplo, no, antes sí. cuando estamos hablando no se anuncian libros en televisión. En televisión generalmente se anuncian productos. Pero en el caso de los libros hay que anunciar unidades, o sea, hay que anunciar títulos. Y lógicamente el título no da en su venta general un importe para poder hacer un anuncio de televisión. O sea, De no ser que sea un premio. porque si es un Pero premio, cuando lógicamente, ya se no es un premio, se convierte ya no lo exactamente. en un producto, como el editor empieza a llevar un libro que es una palabra enormemente desastrosa, ¿no? Y luego, pero tiene que devolverse porque el librero podía, y nosotros se ha propuesto muchas veces, comprar exclusivamente en firme aquello en lo cual el librero cree o entiende que va a vender. Pero eso el editor no lo admite, porque el editor que edita a su aire lo que él quiere que su libro esté en las librerías. Y tú, un librero, no va a cargar con la responsabilidad de lo que otra persona ha elegido para editar. Desde el momento en que ellos quieren que el 100% de los libros que se editen estén en las librerías, la responsabilidad de los que editan son ellos, lógicamente uno no podría, uno compraría un producto determinado, como haces en papelería o haces en otro artículo, de lo que tú quieres vender, no lo que otros quieren que tú vendas. Claro. Señores, la publicidad. Seguimos en cuanto pase. Segunda parte de Negro sobre Blanco. En él, en ella, como siempre, el libro, oh gran señor, digno de veneración, y 5 de sus sacerdotes, los libreros Antonio Rubiños, Valeriano García Barrero, estudio en Santander, los demás son de Madrid, Ángel Escarpa, Miguel Hernández, Jesús Ayuso, Fuente Taja y, por libre, más libros, más libres, el torero de Sigüenza malogrado, Pepe Esteban. Y creo que tú, Pepe, querías decir algo acerca de la diferencia entre, no te rías, torero malogrado eres, lo somos todos, arrieritos. ¿Querías decir algo acerca de la diferencia de ser librero en Madrid Yo creo o que en provincias? es muy distinto, por lo que veo, cómo funciona el librero en Madrid que en provincias. Por lo que tú me estás contando, creo que es muy distinto cómo funcionan, muy distinto cómo se desenvuelven. Bueno, quizá en provincias y en esos distintas provincias de Madrid que son los no barrios, tendría por qué ser. O sea, vamos a ver, es cierto que la vida en una provincia posiblemente sea, como decía Antonio, cuando estábamos hablando de récord, más reposada, o sea, que haya como una más facilidad de contacto humano, hay otro tipo de situaciones en que las cosas se hacen diferentes. Pero yo creo que en el fondo lo que cuenta es la demografía. O sea, entonces, y ya concretando en lo que es propio, en Santander somos 190.000 personas. Luego, lógicamente, hay muchos barrios de Madrid que son muy superiores en número a lo que es la demografía de Santander, el censo de Santander. Luego, teóricamente, en los barrios de Madrid debiera haber unas librerías, pues importantes, ¿no? O sea, nosotros, vamos, por lo menos de esos 350 metros, 400 metros que estoy dedicado al libro. Y en algunos barrios los hay, y en algunos barrios funcionan. ¿Qué ocurre? ¿Que la vida se hace de diferente manera? Yo no lo sé, pero tampoco me lo explico. O sea, por ejemplo, hay librerías, es curioso que efectivamente hay librerías posiblemente más importantes en provincias que en Madrid. Estoy seguro. Salvo las librerías grandes, lógicamente de las grandes cadenas, exceptuando las casas de libro o las cosas de las colecciones como Crisol, etcétera. En librerías, las de Madrid, las buenas, en fin, salvo las de Antonio Rubiño, las demás son especializadas. O sea, quizá porque el librero especializado, el negocio es más controlado, más fácil de llevar, no menos arriesgado. O sea, el negocio, antes decía Antonio, una cuestión de sacrificio. Yo creo que no es una cuestión de sacrificio. La diferencia de ser librero a ser otro tipo de comerciante es que el librero necesita reinvertir, si quiere que su librería esté permanentemente al día y creciendo, prácticamente el 90% de su ganancia. O sea, el librero puede vivir perfectamente del libro, pero lo que no ve, nada más que en el negocio, es el dinero. El otro comerciante, al mismo tiempo que tiene su negocio, diversifica sus riesgos de otro tipo determinado de cosas. Y el librero les está mordiendo permanentemente la cola de sus beneficios. Efectivamente que así es más grande, o sea, nosotros empezamos por 32 metros cuadrados y hoy tenemos al público más de 1.500 metros, ¿no? En una ciudad como de 190.000 habitantes. Y eso también tiene un sentido de provocación.
O sea, al lector también se le provoca. Se le puede provocar desde muchas maneras, se le puede provocar en el trato directo, como estamos hablando, básicamente porque si tú le defraudas, lógicamente no tiene por qué volver, pero se le puede provocar en escaparates, en información de otro tipo, y hoy se hacen, sobre todo con librerías especializadas infantiles y otras cosas, mucho tipo de experiencias muy bonitas. Pero Jesús me decía esta mañana que el problema estaba, y tiene toda la razón, en que está la esclavitud a que el negocio te somete. O sea, es tan personal, tienes que estar tan pendiente permanentemente de todo tipo de cosas, que a veces te cuestionas, no la grandeza de ser librero o no, sino te cuestionas el si valía la pena realmente haber invertido la vida en ese tipo de cosas. Eso pasamos a un tema filosófico con el cual dejamos completamente aparte, porque si no nos volvemos a decir algo, Antonio. Estoy muy de acuerdo contigo y además yo felicito por el mayor sacrificio que tiene cualquier librero de fuera de Madrid, porque vosotros para pedir un libro es una tragedia, tenéis que pedirlo todo por escrito y no tenéis la facilidad de coger el teléfono o el fax y pedirlo a la distribuidora que tenemos el almacén a pie de librería. Para vosotros siempre ha sido para mí admirable el saber que tú o la librería Cervantes o cualquier librería de España pues pueda mantener una clientela, pueda servir los libros con las dificultades que tenemos para conseguir los libros. Y eso vosotros lo sufrís multiplicado por 5 al lado nuestro. Bueno, para eso lo que tenéis que tener es un estocaje mayor que tenéis vosotros. Ese estocaje mayor tiene una dificultad económica, lógicamente, el mantenimiento, y tiene una facilidad, que es que efectivamente ofreces más libros. Y de cualquier forma, creo que el librero no se debe limitar a ser librero a pie de calle. Nosotros editamos un boletín con una tirada de 50.000 ejemplares que distribuimos a nivel mundial. Nosotros hemos metido el boletín en paralelo en Internet, aunque el resultado prácticamente en estos momentos es nulo, y nosotros hacemos una serie de promociones, pues... La lista de libros más vendidos también la dices, Antonio Rubiños, cuando el éxito consiste en tener una idea cada día. Eso iba a decirte, que el éxito consiste en tener una idea cada día, sobre el libro. Bueno, si me lo permitís, me gustaría trasladar un poco ahora el centro de la discusión y llevarlo a algo que a mí me parece muy grave, porque es ni más ni menos que el fraude constante, persistente al lector. Me refiero al camelo de las listas de los más vendidos y me refiero al camelo de los premios literarios, y lo dice un Premio Planeta. Eso no sería grave, que existiera todo el paripé de los premios literarios o que en las listas estuvieran como lo están, manipuladas, falsificadas. Lo grave es que, según cifras que obran en mi poder, el 49% de los lectores españoles, la principal motivación que tienen para comprar un libro es el que tenga un premio. Y el 44% de esos lectores tienen como principal o como secundaria motivación el que esos títulos aparezcan en las listas de los más vendidos. Con lo cual, si engañamos en las listas y si engañamos en los premios, estamos engañando ni más ni menos que al lector. Y eso me parece gravísimo. Yo, si me permitís, me quisiera apuntar que ahí entra la figura del librero, ¿no? Yo me voy a permitir decirlo aquí, ¿no? Yo hay veces que le digo a la gente que bueno, con ese dinero, cuando te piden un Premio Planeta, voy a poner por caso, le digo que por ese dinero te puedes llevar un libro, ¿no? Yo tengo por norma recomendar los libros que me han gustado y entonces casi como que obvio los premios. No sé si, no es por manía, desde luego, que no los lea por falta de tiempo, ¿no? Pero bueno, yo tengo mis gustos que no siempre coinciden con los premios Planeta. Creo recordar que yo he leído un Premio Planeta, creo recordar que fue en Jinete Polaco, de Muñoz Molina, y lo que de luego recomiendo son los libros que me han gustado, independientemente de que no coincidan a veces, ¿no? Ángel, a lo mejor tú eres así y eso te honra y así te va, pero en este libro de la edición sin editores se maneja también el dato de que en los Estados Unidos prácticamente, no sé, el 70, el 80, no lo recuerdo, de los libreros priman en los escaparates, en los expositores y en la recomendación al lector, los premios, las listas de más vendidos, etc. No es que primen, bueno, no es que... Pues, Jesús, tú sabes que ordinariamente tú has sido escritor, eres escritor y morirás siendo escritor y después ya no sé qué seguirás siendo. Estoy tan seguro, pero bueno. Exactamente. Sí. Bueno, alguien te lleva un libro, y te digo simplemente sin ser editor, dice, ¿a qué premio me presento? Hay una guía de premios. ¿Por qué? Porque posiblemente sea lo que decía Antonio, cuando el perfume a lo mejor está en un escritor de 17, 18, una promesa, el premio puede ser que se le abra la vida
y de la semilla de esa escritura pueda salir el futuro autor. Esto es posiblemente lo de los premios. Los premios en sí no son a veces fraude. Los premios lo que a veces están condicionados por una publicidad y entonces una motivación económica, porque no estamos en un mercado de ideologías, sino en un mercado económico, pues son los que realmente el día de mañana el editor se preocupará de que ese muchacho, que es esa buena promesa, sea un buen autor a veces. Vale por lo que se refiere a los autores, vale incluso por lo que se refiere a los editores, pero yo ahora me estoy preocupando por los lectores. Vosotros sois el mecanismo de transmisión. No, yo esa lo es la segunda parte. Porque a mí el dato grave de lo que yo he dicho antes me parece lo de que el 49% de los lectores vayan a los premios. Tú has dicho que primas, no, mira, es que ocurre el mundo del marketing. Es que estos señores no son lectores, son... precisamente Miguel García Posada recuerda también la distinción que establecía Pedro Salinas entre lectores y leedores. Una persona que únicamente lee libros premiados o que únicamente lee libros que estén en los títulos de los más vendidos no es un lector, es un borrego, es un leedor. Bueno, pero, ¿o no? Pero tiene también su explicación. Bueno, toda la vida tiene su explicación. Estamos en un mundo de marketing y de publicidad, eso es inevitable. Y lógicamente la prensa misma, cada premio, cada cosa es acogido, es paseado, como tú bien dices, en cuanto que no quieres que te promocionen más, etcétera, pero está permanentemente en los medios, con lo cual, lógicamente, a la gente le está sonando. ¿Qué ocurre? Eso también se convierte luego en tema de conversación, en la tertulia, en una cena de amigos, en una cosa de ese tipo. Como muy bien dice, cuando, por ejemplo, tú le dices a un lector íntimo amigo tuyo, mira, esto yo creo que es muy malo. Dice, estoy seguro, pero esta noche seguro que en la cena vamos a hablar de esto y quiero saber de qué hablamos. Eso ocurre. O sea, hay respuestas realmente para muchas cosas que también el lector es leedor. O sea, porque se convierte en un tema de actualidad. Tú tenías una anécdota acerca de las listas de los más vendidos, ¿no? Yo quería decir que, por ejemplo... Es el momento de contarla. Es el momento de contarla, la cuento ahora mismo. Pero antes quería decir una cosa. Yo no pensáis vosotros que se están perdiendo esos verdaderos lectores y caemos en ya compradores leedores. Yo creo que ese lector que persigue un libro, que antes cuando yo era libro lo perseguía, y a lo mejor el libro no estaba, había que buscarlo y tal, y seguía en la pista del libro, se ha perdido ya hoy. Hoy la gente va a lo que le dicen que lee. La sumisión de las masas, que decía el otro día muy bien Umbral, creo que en esto también es una sumisión hacia el libro que se anuncia, hacia el libro que se dice, a lo que se ve. ¿Estáis de acuerdo o no, más o menos? Pero también ahí está la función del crítico. ¿Sí? El crítico es un inductor permanente a leer ese libro. ¿Y por qué? Y tú bien sabes. Jesús, por eso. Si la gente no lee libros, menos todavía lee lo que dicen los críticos. Hombre, es que lo que leen es un reportaje, lo que leen es un titular, lo que ven es una fotografía. No, pero se lee a veces. Mira, es que tú sabes lo que decía Groucho Marx acerca de los críticos, ¿no? Y seguimos en la fase preparando una crítica sin haber leído el libro. O sea, quiero decir que eso y ahí yo es que reivindico la figura, perdón. Tiene que contar la anécdota, Pepe, que no se nos olvide. De ahí es que yo reivindico la figura del librero, tal como la hemos entendido siempre, ¿no? Porque yo pienso que el librero debe de ser, mantener un compromiso con el libro y orientar, debe ser un animador cultural. De alguna manera, no necesariamente ¿qué te voy a decir yo? Un sacerdote, como decir, independientemente que tenga ese cariz, ¿no? Pero no ese sacerdote que diga, no te leas a Sánchez Dragó, léete El Estado y la Revolución, que esto mola. Pero que evidentemente ha habido gente que me ha dicho, oye, han venido a mí a saludar, vosotros sabéis que yo tengo un puesto de libros en el Rastro. Y ha venido gente a saludarme y dice, oye, vengo a darte las gracias porque cuando aquí Saramago no era nadie, pues tú nos recomendabas a Saramago. Hoy a Saramago le han dado el premio Nobel. Enhorabuena a ti también. Creí que ibas a decir que te venían a dar las gracias porque les había parecido mucho mejor El Estado y la Revolución que Pisó. Pepe, la anécdota, venga. Una anécdota. ¿Cómo se consideran las listas de los más vendidos? Pues yo no sé cómo se hacen, pero de luego hay una falsedad absoluta. Yo sé, por el editor del libro que sale todas las semanas, el tercero o el cuarto, que ese libro lleva agotado 7, 8 meses y sigue saliendo en las listas como uno de los más vendidos. ¿Quién confecciona estas listas? ¿Cómo se hacen? Yo cuando era librero me pedían, a veces los periódicos, además tuve un programa en la radio, que era un poco igual que los 40 principales, los 40 libros de la semana, y tal y tal, que al final terminó porque no lo escuchaba nadie. Pero ¿quién hace esas listas? ¿Cómo se hacen? Antes pedían una nota y se ponía, ¿no? Se siguen mandando. La siguen mandando. Yo te digo que muchas veces me ha ocurrido ver las listas y como a ti digo, yo soy tonto y no me sirven los libros, o este libro lleva agotado 5 meses y está en primer lugar si hace 5 meses no lo tengo en la librería. Yo las listas las mando sin ver lo que envío, simplemente por ordenador,
que lo manda directamente el FAS de los 10 libros más vendidos de ficción, de no ficción y de poesía, semanalmente, pero yo no sé lo que envío para no influir. Y a veces me ha parecido sorprendentemente, en la época de Navidad, pues el calendario zaragozano, como el libro más vendido. Pero es que ese es el libro más vendido. Es real. Es el libro más vendido. Es el libro más vendido. Es muy posible. Yo creo que generalmente no se sigue el criterio de mandarlo del ordenador, porque se suelen quitar los libros, digamos, de fondo tradicionales. Los libros recomendados, por ejemplo, de lecturas en institutos, en bachiller, que eso les influye muchísimo en la venta, no los pones. O sea, son lecturas forzadas. Sí. Se sobreentiende lecturas normales de gente que se está comprando una cosa de ese tipo. Luego, esa lista que tú estás diciendo, generalmente, por lo menos en nuestro criterio, se purga. No se purga para poner a uno delante de otro, se purga porque hay títulos que entiendes que lo que se está intentando poner allí son las obras de actualidad que se están vendiendo. Los Quijotes no aparecen prácticamente nunca, salió cuando únicamente la edición especial de Rico, en función, lógicamente, de que era una novedad editorial, pero no tenía otra cosa. Pero de todas formas hay una matización que cuando estamos diciendo qué es ser librero no es solamente recomendar lo que tú tienes o lo que a ti te gusta, aunque eso es mucho, el boca a boca también funciona, a veces, lógicamente, mucho en las ediciones que no han sido pensadas, han sido triunfos posteriores, y el boca a boca viene de los lectores. Una ligera corrección, de boca en boca o de boca a oreja. No boca a boca, que todo el mundo lo dice y que no significa lo que la... Tienes toda la razón, y que lógicamente, y me parece muy, muy bonita la precisión. No. Ser librero también, y eso en forma, cuando tienes una librería con posibilidad de tener, es mantener fondos de muy poca venta. Claro. Fondos clásicos. Los llamamos libros fondos, de fondo. Lo que es la librería de fondo. O sea, en el escaparate tienes que tener lo actual, porque de lo actual, como dice muy bien Antonio, tú tienes que procurar que no se te vayan de la librería también los bestsellers, porque son los que te están permitiendo tener lo otro. Cuanto más bestsellers vendes, tendrás más existencias de una rotación muy lenta, pero que están provocando también la lectura de los que habitualmente entran a la librería y le gustaría también leer aquello. Y te gusta mucho ver la gente se para en las estanterías que apenas se mueven, pero que exhiben un poquitín de imán, de atracción. Eso forma parte de lo que es la filosofía del librero. No, iba a decir una cosa, porque me ha venido a la memoria tu libro de los 20 poemas. Luego, como consecuencia, en primavera siempre tendría que ser el bestseller 20 poemas de amor. Y sin embargo, qué poco la gente lee ese libro cuando realmente lo usa mucho. Bueno, vamos a plantear otra cuestión importante y tú has dicho algo respecto a ella. Las tiradas. Parece que es un dato bastante fiable porque lo suministran las propias editoriales, que en estos momentos, con relación a lo que sucedía hace aproximadamente 10 años, la tirada media ha descendido en España. Era de 5.000 y pico hace unos 10 años y en estos momentos es de unas 3.700. Y me parece que eras tú quien se planteaba, bueno, por una parte que los libros, ya lo hemos dicho, venden 500 ejemplares, en tu opinión, los libros medios. Y por otra parte, yo os pregunto, ¿qué pasaría si las editoriales, qué es lo que están empezando a hacer, se retraen ante las tiradas bajas, dejan de publicar a esos autores? Lo digo pensando en que el primer libro de Kafka, que es uno de los escritores que más influencia ha ejercido en nuestra época, vendió 800 ejemplares y el primer libro de Borges, si no ando equivocado, vendió 13 o por ahí, vamos, no superó los 20. ¿Qué pasa con esto de las tiradas? Que desaparecerían las editoriales. Eso es un ciclo económico y mercantil. No pueden parar. Claro. Porque el parar es dejar de fabricar de un editor, un catálogo de un editor, en el momento que deja un espacio muy grande, el propio catálogo hace que muera. Claro. Un libro nuevo despierta el interés por lo anterior de ese catálogo. No pueden parar. Es que editar no es 1 más 1. No. Exacto. 2. Es 1 más 3 o más 4, depende de la editorial. Porque, claro, ¿por qué se hacen libros? Porque es una cadena. Tú tienes que sacar de ese, sobre todo el editor pequeño, de ese libro que sale, tienes que sacar para pagar el siguiente que va a salir. Claro. Entonces todo es una cadena, un engranaje. Luego el libro, de todos modos, es un ser misterioso. El libro vive una vida independiente del autor y del editor. Sí. Ese que más es boca a boca. ¿Por qué un libro funciona y otro no funciona? ¿Por qué un libro triunfa y otro no triunfa? ¿Por qué un libro es estimado y otro no es estimado, no? Está lleno de misterios. Pero Pepe, tú que has sido editor, sí. ¿Una editorial puede vivir vendiendo 500 ejemplares de un libro, de un título que publique? ¿Es ya rentable vender 500 ejemplares? Por ejemplo, yo me hago todo, ¿no? Me hago todo. El libro a mí me cuesta la 10ª parte que puede costarle un libro a una editorial grande. ¿Y tú igual? Yo soy editor y con una tirada de 1.500 en libro técnico
con los 500 que dices tú, hemos cubierto y mantenemos un fondo importante para el futuro. Pero en cambio una gran editorial, ¿cuánto necesitaría vender pues mira, para que un cada libro 10 libros rentable? Triunfa uno y con ese uno tiene que sacar leche para los 9 diferentes, porque los 9 diferentes van a papel viejo. Ya, América, yo no sé, editor también es un misterio para mí dónde van esos tiene una 9 que no ventaja se venden. y muchos inconvenientes. Una ventaja, por ejemplo, yo puedo editar a Góngora, que edité la fábula de Polifemo, pues, que no se había reeditado desde el siglo XVIII en libro independiente. Planeta no puede hacerlo. Pues yo vendo 500 ejemplares y he cubierto gastos y me quedo muy satisfecho. Y además he hecho una labor bibliográfica maravillosa, a lo quiero dedicarme. Planeta no puede hacer eso. O vende 5.000 o no puede editar a Góngora. Y Góngora no vende 5.000, aunque edite Planeta. ¿No crees? Pero con publicidad lo vende Baltasar Gracián. El arte de la prudencia en temas de hoy, así lo hicieron. Una excepción que confirma la regla. Exactamente. Pero nos quedan 5 minutos de programa y por lo menos 2 cuestiones Vamos a hablar un poco importantes, del precio creo yo. fijo. Del precio Ah, sí, fijo eso. y del Ministerio de Cultura. ¿Pero qué pasa con el precio fijo? El precio fijo, Antonio. Porque desde fuera, los que solo somos lectores y no libreros ni editores, nos sorprendemos un poco acerca de esta guerra unánime que todos los libreros mantenéis contra el precio fijo. Que Este señor, A favor del precio. perdona, a favor del Valeriano precio García Barreo, lapsus de lector. que siguió muchos años en el gremio después de irme yo, han luchado y han hecho muchísimo sobre el precio fijo y os podrá dar una muy concisa respuesta de por qué el precio fijo. Venga, ¿por qué el precio fijo, decís vosotros, garantiza la pluralidad y la libertad? Cuando desde fuera parecería como si se fueran a abaratar los precios al no Pues ya has visto lo de la Te he dado gasolina. antes casi la respuesta. Si te das cuenta, te he dado la respuesta. Te he dicho que necesitamos seguir vendiendo los bestsellers y los libros de actualidad para poder invertir en esa permanente reinversión de los fondos, para poder tener muchos libros de rotación lenta, que son libros que nunca son negocio. O sea, hay libros, yo traigo muchas veces libros del extranjero que sé que no voy a vender a veces, porque sirvan de reclamo, por poner en el escaparate, por abrir los ojos, porque la gente tenga el placer de tener un libro. O sea, es una manera, otros invierten en un adorno de escaparate diferente. Bueno, pero si tú quieres tener por lo menos esos 10 libros que dice Antonio perfectamente que cada editor edita para a lo mejor no vender. Libros, tú date cuenta que desde que nosotros que ya somos bastante viejos, desde que hemos empezado a existir en el mundo del libro, que ya son 50 años, tenemos que ir almacenando permanentemente títulos que debieran estar en las librerías. Títulos que añoramos a veces que ya no se puedan encontrar, debieran seguir estando en las librerías, para a veces vender 1 o 2 al año o pasar 3 años sin venderle, pero que el lector tiene que seguir allí. Si nosotros hacemos una promoción con los libros de actualidad, o sea, si el libro de actualidad se convierte en elemento mercantil exclusivamente a ver quién le vende más barato o quién le promociona con un jamón, por ejemplo, está claro que todo tu esfuerzo económico va a quedar exclusivamente en ese producto. Ya no te puedes diversificar para ver qué más almaceno aquí, cómo sigue creciendo la librería, cómo lógicamente una librería de 32 metros puede llegar a tener 1.500 metros. En esos 1.500 metros hay 1.000 metros dedicados a libros que no se venden. Las librerías, en este país que ha tenido muy poca biblioteca pública, que todavía tiene un gran déficit de biblioteca pública, las librerías tienen un hecho que no ha sido reconocido públicamente. Han sido prácticamente los únicos o casi únicos suministradores de libros de referencia y de lectura al 90% a la gente que ha estado trabajando, de tesis doctorales a cualquier otro tipo de situaciones. Eso puede existir si lógicamente existe una estabilidad en el negocio que permita seguir teniendo el libro de referencia inmediato, el libro de bestseller inmediato, y al mismo tiempo aquel que está dormido esperando que alguien venga a despertarle, porque le necesita. ¿Algo que añadir, algo en lo que discrepar, algo que puntualizar? Yo sí discrepo de toda la política cultural que históricamente se ha llevado en España de tiempos desde siempre. El libro es el elemento más despreciado y es el único elemento que es el origen de cualquier cultura. El teatro, el cine, los festivales de cante, todo venga a gastar cientos de millones en esa promoción. ¿Y quién es el alma? Y el origen de todo esto es el libro, que es absolutamente despreciado. Este señor pues tenía que tener un monumento y una promoción especial por tener una librería en San Blas. Por ejemplo, yo no la pido para mí porque estoy en un barrio privilegiado, que también fue un barrio de extrarradio en sus días y que hemos sabido aguantar. Pero bueno,
es que hay libreros que se merecen monumentos y que se merecen promoción y que además, pues gracias a ellos, pues pueden surgir los grandes directores de cine y tal, gracias a los libros que él les ha recomendado. Todo nace, todo vive En para el parar libro. en un libro, ¿no, Fernando? Todo nace, todo tiene que ir a parar un libro, si no, no existes, ¿no? La cultura sin libros no existe. Y Última además, pregunta. El príncipe que lo aprendió todo de los libros, ya lo sabes. Todo sobre todo de los libros. Aunque haya un También republicano. en la vida hay que aprender. Los republicanos aprendemos todo en los libros. Incluso hasta eso que estás pensando. En 2 minutos, una última cuestión que sí tiene que ver con la Feria del Libro, pero no solo con la Feria del Libro. La sustitución del amor al libro por el culto a la personalidad del autor. Parece como si a la mayor parte de los compradores de libros, no digo que sean lectores, en estos momentos les interesa más el autor que el libro, cuando yo creo que debería ser al revés. No sé si eso que sucede en la feria, lo de las firmas, pasa también en las librerías. Hombre, tú sabes que el autor tiene una mística y sus consecuencias son los libros. Y cuando se promociona, no se está promocionando a los libros del autor, sino al autor. De acuerdo. Está bien, muy bien. De acuerdo, Jesús. muy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Sí, yo apoyo la tesis. Además, yo pienso que en estos momentos como que la gente necesita apoyarse en figuras humanas. No sé si será la carencia de líderes, pero que necesita creer en alguien, en una persona. Más Bueno, que pero eso es bueno o malo. no es ni bueno ni malo, eso está ahí. Depende del autor. Cuando no había televisión, yo leía libros de escritores de los cuales no sabía absolutamente nada más que el libro. Lo único que conocía de ellos era el libro. Ahora no. Ahora conocemos con pelos y señales la vida privada del... Hombre, eso puede ser bueno o malo, eso es depende. Marujeo, que eso es cotilleo, que eso es el gran hermano. Es que Fernando... Eso depende si el libro es de Vizcaíno Casas o es de José Saramago. Fernando, es que la gente en la lectura, o por lo menos la gente seria, lo que busca es ética. Y hoy la ética, pues... Deja que desear. Es muy Pero amplio. a lo mejor no existe la palabra, ¿verdad? Independiente de eso, Es muy Fernando, no generoso. tires piedras contra tu propio tejado. Sí, las tiro encantado. No, este tejado, lógicamente, esta tertulia existe en función de que la imagen, en función de que, lógicamente, tiene que entrar por muchas cosas. O sea, que los escritores no dieran la cara. Los escritores daban la cara siempre. O sea, tú no conocerías, pero, digamos, un Galdós, por ejemplo, un Pereda, en lo que podía representar en nuestra ciudad, una cosa de ese tipo, era un ser más privilegiado todavía que son hoy, lógicamente. Sí. Más que sus peñas arriba. Bueno, Valeriano, dije antes en la presentación que este es un programa para ser escuchado y en todo caso para ser leído. La imagen cuenta poco. Pero en fin, hasta aquí hemos llegado, señores. Antes de terminar, algunas citas mayormente sardónicas, irónicas y escépticas. Cuando te publiquen algo, prepárate para el shock de no encontrarlo en las librerías. Bill Adler. La posesión de un libro se convierte en el sustituto de su lectura. Anthony Burgess. El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Umberto Eco. ¿Verdad? Gutenberg convirtió en lector a cualquiera. Xerox hace un editor de cualquiera. McLuhan. Los libros de hoy se hacen con los restos de los libros de ayer. Anónimo. Un editor es el que separa la paja del grano e imprime la paja. Adlai Stevenson. Publicar un libro es hablar en la mesa en presencia de los criados. Henri de Monterland. Y por último, esta perla del autor de bestsellers, Stephen King. Mis libros son el equivalente literario de un Big Mac con una gran ración de patatas fritas. Así están las cosas, apaga y vámonos. Que las hamburguesas y las patatas congeladas no se les indigesten. Gracias, compañeros y cómplices. Buenas noches, o quizá, lo siento, no tan buenas como nos dicen. Volvemos la próxima semana. Adiós.